Sí, docente. Ya, entonces vamos a empezar. Perfecto. Muy buenos días, jóvenes. La clase de hoy es sobre platelmintos. Recordemos que los helmintos tienen dos grandes familias, los platelmintos. Y dentro de los platelmintos ya hemos estudiado a los céstodes. Hoy día vamos a estudiar a los tremátodes, aquellos parásitos que son en forma de hojita, ¿no? Entonces, como generalidades podemos decir que tiene dos grandes orificios. El primero es una ventosa oral que le sirve para alimentarse, además del tegumento con los microtriquias que también le sirve para obtener nutrientes. Y la ventosa ventral o llamada también acetábulo, está de acá, que le permite sujetarse a la mucosa del órgano afectado. Con otro nombre que son conocidos los trematos, son llamados duelas, ¿no? Y cuando hablamos de duela hepática, nos referimos a la fasciola hepática. Cuando hablamos de duela pulmonar, nos referimos al paragonismo. Y cuando hablamos de duelas sanguíneas, nos vamos a referir a los esquistosomas. La mayoría tiene sus ciclos biológicos indirectos. ¿Qué quiere decir? Que son huéspedes ciclos biológicos heteroxénicos, ¿no? Al transcurrir ahorita de la clase, pues vamos a hablar que hay muchos huéspedes intermediarios. Algunos de ellos son los caracoles, donde van a albergar estadios del ciclo biológico, como esporocitos, redias, cercarias, o también algunos crustáceos, ¿no? Ese paragonismo, que también va a albergar las metacercarias. Y bueno, el hombre, que es uno de los huéspedes o hospedadores. La mayoría son hermafroditas, quiere decir que tienen tanto aparato reproductor femenino como masculino, a excepción de schistosoma. El schistosoma sí es un dioico. ¿Qué habíamos dicho que era un dioico, jóvenes? Diferenciación entre hembra y macho. Claro, ¿no? Entonces acá en la fase de schistosoma, en el estadio de schistosoma, sí vamos a decir hay un macho y una hembra. ¿Qué quiere decir? Que va a tener su esófago, sus intestinos y todo lo que corresponde a un aparato reproductor femenino y el machito al aparato reproductor masculino. En cambio, los que son hermafroditas, pues van a tener, además del aparato digestivo, que tiene que ver con la ventosa oral, la faringe, los ciegos, no tienen ano por si acaso, los tremátodes. Vamos a hablar de que tiene también aparato reproductor tanto femenino como masculino. Los tamaños pueden ser variables, puede ser una fasciola que llega a 5 centímetros o un paragonismo que apenas mide 2 centímetros. Esta, por ejemplo, es una fasciola en forma de hojita. Entonces, esto ya hemos hablado, que si vamos a encontrar esta duela a nivel del tubo digestivo, pues vamos a hablar de fasciola hepática, específicamente en las vías biliares, ¿no? Y en la luz intestinal tenemos fasciola Buschke, que no la tenemos en el Perú, no la vamos a estudiar, pero tenemos aparagonismo en el pulmón, que es una duela pulmonar, y tenemos aparagonismo peruviano, no tenemos aguas termales en México, en otros países. Y tenemos el schistosoma, que va a estar a nivel de los vasos sanguíneos, que en sí se ubica a nivel de las vénulas mesentéricas, tanto el aparato digestivo como también vesical en el lóbulo genital, ¿no? O sea, va a depender de la especie. Este es un schistosoma, como ven ustedes, acá va a haber un machito y acá hay una hembrita. Entonces, ¿qué estadio vamos a nombrar en el desarrollo de estos tremátodes? Los huevos, por ejemplo, ¿no? Este es un huevo de fasciola, es bien grande, 150, 130 micras de largo, tiene su opérculo. Este es un huevo de paragonismo, un poco más chico, 90 micras, este es opérculo. Y este es un huevo de chistosoma, de Manzoni, porque tiene la espícula lateral, ¿no? Una vez, a ver, los que ya han tenido práctica de tremátodes, ¿qué es lo que se forma dentro del huevo? Un cófero. A ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que se forma dentro del huevo de los tremátodes? A ver, el grupo de jueves que ya tuvo práctica. Miracidio. Miracidio, esto es lo que Mira, se forma. sí. Claro, se abre el opérculo y deja libre el miracidio. Y este miracidio nada
y se va a ubicar en uno de los primeros huéspedes que serían el caracol. Y dentro del caracol se va a formar la esporoquiste, la redia y luego la cercaria. Y dependiendo de la especie, pues podemos decir que es una cercaria, por ejemplo, chistosoma, una cercaria de fasciola, una cercaria de paragonismo. Y luego, cuando salen del caracol, unos irán a las plantitas y se formará la mata cercaria. Y de esa manera será la fase infectante fasciola. En el caso del paragonismo, pues ingresará al crustáceo, al cangrejo, y se volverá metacercaria. Y en el caso de chistosoma, no tenemos metacercaria, la fase infectante solamente es la cercaria, ¿no? La llamada furcocercaria. Pues bien, una vez que ingerimos la fase infectante o ingresa por vía cutánea la fase infectante, ingresamos a los adultos. A ver, ¿quién sería esta? A ver, los que ya llevaron práctica. A ver, ¿qué vieron? Esta morfología, ¿a quién correspondía? A ver, jóvenes, los que estuvieron ya dice que han tenido práctica de tremato. ¿De quién pertenece esta imagen? Deben haberla Fasciola visto. hepática. Fasciola hepática, pues chicos, fasciola. Y este, Paragonimos. paragonía. Y estos serían, ya hemos dicho que tienen macho y hembra, entonces sería, a ver, Hermafroditas. no. A ver, los del jueves que ya han llevado la práctica de tremato, ¿quiénes serían estos? ¿A quién es macho y hembra? Uy, me están decepcionando. A ver, los del jueves los voy a tomar examen, ¿ah? Porque ya han tenido su práctica de trematodes. ¿Quiénes serían estos? Estos son el chistosoma. Hemos dicho que los únicos dioicos son los chistosoma y que vamos a ver macho y hembra. ¿Ok? Sigamos. Entonces empecemos con fasciola hepática, ¿no? Entonces la fasciola hepática tiene forma de hojita, aquí lo ven, bien bonito, ¿no? ¿Cuánto mide? ¿De 2 a cuánto? A ver, los del jueves, ¿cuánto mide una fasciola? Uy, estamos mal, ¿ah? Chicos, la práctica hecha, práctica aprendida. Bueno, la fasciola mide de 2 a 5 centímetros, pues se puede tener 2 y esta puede tener 5. ¿Y cómo es su morfología? La parte anterior, esto de acá, se llama cono cefálico. Y en el cono cefálico tenemos la ventosa oral, tenemos la boca, la ventosa oral, la faringe, el ciego ramificado, está acá. Luego tenemos la ventosa ventral o acetábula, que es con lo que se pega a la mucosa de los conductos biliares. Acá está el ootipo, el cirro, de ahí viene el útero, donde va a albergar los huevos, de ahí viene el ootipo, y dentro del ootipo está la glándula de Meyste. La función de la glándula de Meyste es secretar la sustancia para formar la cáscara del huevo. Y estos son los ovarios ramificados. Todo esto sería aparato reproductor femenino o masculino. A ver, chicos. Femenino. 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 Perfecto. Claro, estamos hablando de útero, de ovario, de vagina, porogenital. Luego, todas las ramificaciones que tienen en el borde del tegumento, pues se llama glándulas vitelógenas. Y de ahí nacen los el conducto vitelógeno, mire, que tiene conexión con el ootipo del conducto vitelógeno. Todo lo que está debajo del conducto vitelógeno están las ramas de los conductos eferentes y están los testículos ramificados, ¿ya? Entonces, estos son los testículos. Entonces, ese es el aparato reproductor masculino, ¿ya? Entonces están los vasos deferentes y de ahí nacen las ramas de los testículos. El huevo, que es el más grande de todos,
pues va a medir de 150 a 130 micras de largo, hacia lo largo, y 30 de 63 a 90 de ancho. Y acá presenta, a ver, ¿cómo se llama esto? O del jueves, ¿cómo se llama esto? Opérculo. Opérculo. Opérculo, ¿no? Y luego es la cáscara que envuelve el huevo, nada más. ¿Y por qué tiene un color amarillito? ¿Por qué creen que tiene color amarillito? ¿Dónde hemos dicho que es? ¿En la fasciola dónde está? ¿En los conductos? A ver, jóvenes, ¿en los conductos? Los conductos biliares. ¿Y qué suele haber en los conductos biliares? A ver, chicos, ¿qué se secreta por los conductos biliares? Bilis, pigmento biliar. Bilis, la bilis, ¿no? Entonces eso hace que el huevito se torne de un color pardo amarillento, ¿no? De esa manera lo vemos en las heces. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el ciclo biológico. Entonces, para que yo me infecte, pues tengo que consumir la fase metacercaria, ¿no? Que es esta de acá. Ahora la metacercaria, pues tiene ventosa oral, tiene la faringe, tiene los ciegos y tiene la ventosa ventral y una doble capa que lo cubre para poder vivir o tener resistencia en el medio ambiente. ¿Cómo lo ingiero? En aguas o a través de plantas acuáticas como el berro. Usualmente, el huésped definitivo son todos los animales, los herbívoros, los ganado vacuno, caprino, ovino, porque ellos beben esta agua con metacercaria o también consumen algunos el pasto de estas plantas acuáticas y de esa manera se infectan o se parasitan con la metacercaria. El hombre es un huésped accidental. Quiere decir que accidentalmente puede tomar esta agua que tiene metacercaria o consumir berros de esta zona que están expuestos con la metacercaria y de esa manera parasitarse. Entonces, una vez que ingresa la metacercaria en nuestra vía digestiva, ¿qué va a suceder en el estómago? A través del ácido clorhídrico se va a degradar esta capa que lo protegía, la capa externa, dejando libre, miren, esta estructura llamada es la fase juvenil de la fasciola, audistoma juvenil, ¿no? Esta fase pues tiene, mire, la ventosa oral, faringe, los ciegos y la ventosa ventral. ¿Qué no tiene? ¿Qué todavía le falta para ser adulto? A ver, jóvenes. Aparato sexual. Los aparatos sexuales, ¿no? Recuerden que es hermafrodita. Entonces, cuando sale del duodeno, cuando donde ha llegado, pues hay que recordar que la capa externa, llamada tegumento, que recubre al parásito, tiene espinas o púas, le llaman. Como tiene espinas púas, puede romper las diferentes capas del intestino y va a comenzar a migrar, ¿no? Por medio de 3 a 15 días va a comenzar a migrar. A- Después de salir del intestino, ¿a dónde creen que irá? Al peritoneo, ¿cierto? Y una vez que va al el peritoneo para invadir el hígado, ¿cuál es la capa que recubre el hígado? A ver, jóvenes, ¿cuál es la capa que recubre el parénquima hepático? La cápsula de Gleason, algo La así. cápsula de Gliso. Ajá. Rompe el epiplo, ingresa a la cápsula de Gliso y ya puede ingresar recién al hígado. Una vez que ingresa al hígado, ingresa a los conductos biliares y adquiere la adultez. Ahí en las vías biliares intrahepáticas, pues adquiere la adultez. Quiere decir que le aparecen los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino. Es entonces cuando se aparean de a dos y
se comienza a eliminar huevo en las heces. Entonces, si está en las vías biliares, ¿cómo llega el intestino delgado a la luz intestinal? ¿A través de dónde? Conducto ¿Cuál es la biliar. ¿Cómo? ¿Cuál es la puertita que comunica el intestino con las vías biliares? ¿No puede bater? La ampolla de váter, ¿no? Entonces, a través de la ampolla de váter cae al intestino y en nuestras heces saldrá el huevo de fasciola, ¿no? Este huevo todavía no es embrionado, que tenía opérculo, tenía glándulas germinativas, tenía su cápsula, ¿no? Entonces, aproximadamente dice que demora 3 meses desde que te comiste tu ensaladita, tomaste esa agüita que tenía metacercaria, para que tú comiences a eliminar huevos. Y este huevo tiene que llegar a agua dulce, a agua estable, que no tenga mucho movimiento, y a través de las luz solares, pues hará que se forme el miracidio, ¿no? De 2 a 3 semanas, pues se forma el miracidio y abrirá el huevo su opérculo y el miracidio saldrá a nadar. Recuerden que el miracidio tiene su papila, su mancha ocular, cilios que le permiten nadar en el agua, ¿no? Mide 160 micras. Y este miracidio nadará a buscar en 24 horas tu primer huésped intermediario. ¿Quién es su primer huésped intermediario? Pues el caracol. ¿De qué familia? Es de la familia Limnae. Entonces, este miracidio ingresará por las patitas, por la base de las orejitas, que es la fase más segmento digamos, de la cutícula del caracol más débil, y por ahí penetrará por la papila, ¿no? Dice que libera sustancias secretoras que le permiten ingresar al caracol. Y se ubicará a nivel del hepatopáncreas, y ahí se comenzará a transformar en esporoquiste, algunos la literatura dice esporocisto. Y luego dentro de él se forman las redias, entonces esto se destruye en su membrana y salen las redias. Y las redias en su interior se forman las cercarias. Pasan los días, se destruye la capa que los cubre y salen las cercarias. Las cercarias pueden ser 1, 2, 3B y la 4U, que ahora lo voy a explicar en el video. Algunas producirán nuevamente redias o si no, también cercaria. B viene de B, de formación de dos estructuras. Y la U, que es la número 4, solo forma cercaria. Una vez que salgan como cercarias, salen ya del caracol, miren, tienen su colita que le permitirá nadar, ya tiene la ventosa oral, ya tiene la ventosa ventral, ya tiene los ciegos, pues buscarán a las plantas acuáticas donde perderá la colita y se enquistará. En ese momento se vuelve metacercaria. Y estas se pueden desprender también de las plantitas, caer en el agua y mantenerse flotantes en el agua. Y también sigue siendo fase infectante. Entonces, cualquiera de las dos maneras, a través del consumo de agua o a través de la ingesta de agua o a través del consumo de estas plantas acuáticas como los berros, pues nos vamos a infectar con metacercaria. Entonces, ¿cuál es la fase infectante? A ver, jóvenes. Es metacercario. La metacercaria. ¿Por dónde ingresa? ¿Por la vía? ¿Por dónde ingresa, chicos? ¿Por qué vía? Oral. A ver, despierten. Por la vía digestiva. A ver, vamos a... pues mi dedito para que complete, ¿ya? Espérenme un ratito. ¿Están durmiendo, creo? Acá lo tengo acá. No, acá no lo tengo. Espérenme un ratito. Acá lo tenía helado, me olvidé.
Ya, un ratito vamos a compartir. Mm. ¿Me confirma si se escucha ya, jóvenes? Vamos a continuar con la serie de ciclos biológicos, pero esta vez con ¿Se está compartiendo el sonido? Sí. Sí, Sí. profesora. Sí, docente. Sí, docente. Ok. el tema de fascioliasis, ¿ok? Agente etiológico, fasciola hepática, así que presten mucha atención. Este es un platelito tremátodo, pero que tiene muchas subdivisiones en su etapa larvaria, así que presten mucha atención y vamos a comenzar. Primero comenzaremos viendo sus formas evolutivas, ¿ok? Empezamos con el huevito, que tiene la característica de ser ovoidal, muy bien, tener una forma ovoide y tener un opérculo, ¿verdad? Pero además de eso tiene un contenido, este contenido se lo conoce como el miracidio, ¿listo? Este miracidio es la otra forma evolutiva del parásito, muy bien, que es la única que tiene cilios, muy bien, que le ayuda a poder movilizarse, pero además de eso tiene una estructura muy importante que se lo conoce el tenebratorium penetrante, por el cual ingresa hacia su hospedador intermediario, ¿ok? Después puede evolucionar a ser un esporocisto, que tiene la característica de poder dar lugar a otra forma evolutiva que se lo conoce como las redias. Listo, estas redias son de 4 tipos: redias 1, 2, 3 y 4. Cabe recalcar que las redias 1, 2 y 3 son bipotenciales, por eso ahí está letra B, ¿no? Que es bipotencial, que significa que van a dar lugar a dos formas evolutivas. ¿Cuáles son? Más redias y además de eso cercarias, ¿listo? Y el cuarto, muy bien, se lo conoce como unipotencial. ¿Por qué? Porque solamente va a dar lugar a cercarias, ¿listo? Esto es muy interesante e importante porque nos da a entender el alto potencial biótico que tiene, es decir, que por un miracidio que ingresa al hospedador intermediario, como lo vamos a ver en el ciclo biológico, puede formarse varias Esperen un ratito, no sé qué hice. Y ahora sí. cercarias, más o menos aproximadamente unas 2000 cercarias. Muy bien, a eso se lo conoce como alto potencial biótico. Entonces, la forma evolutiva que continúa el ciclo son las cercarias en este caso, ¿verdad? Que salen, muy bien, se desprenden de la colita, muy bien, y después se enquistan. Tienen una doble membrana, muy bien, ¿para qué? Para que puedan resistir al medio ambiente y se convierten en metacercarias. Estas metacercarias luego se convierten en ¿qué? En forma juvenil, que es la forma invasiva para el hospedador definitivo, muy bien, porque tiene sustancias o enzimas proteolíticas, como por ejemplo las cisteinproteasas, que hacen de que pueda invadir, en este caso, órganos para poder llegar hacia su hábitat y poder convertirse por último a la etapa adulta. ¿Listo? Y esta etapa adulta, que es hermafrodita, nunca te olvides que en este caso por medio de reproducción sexual también brinda varios huevitos. Muy bien, este es otro potencial biótico, es decir, el número de huevitos que va eliminando el adulto. ¿Listo? Muy bien, entonces ya sabiendo las formas evolutivas, vamos a conocer en este caso el ciclo biológico, así que presten mucha atención, pero antes de pasar a eso, suscríbanse y denle un like, y si quieren compartanlo, muchachos, ¿ok? Vamos a continuar entonces. Pasemos al ciclo biológico enteramente, ¿ok? Es de tipo heteroxénico, que significa que necesita dos o más especies de hospedador para completar su ciclo biológico. En este caso vamos a tener a dos especies importantes. Muy bien, tenemos a la primera, que es la Galba truncatula, que en este caso vendría a ser el hospedador intermediario del... Nosotros en el Perú tenemos a la familia Limnea, sino que este video es de México, ya por si acaso. El grupo intermediario para nosotros es el caracol de la familia Limnea.
del parásito, ¿ok? En donde se van a encontrar las siguientes formas evolutivas: el esporocisto, las redias y las cercarias. ¿Listo? Luego tenemos a los mamíferos, que son los hospedadores definitivos porque albergan al adulto en este caso, ¿verdad? ¿Quiénes son? Mayormente los animales, los mamíferos, por si acaso. Y aquí, principalmente en algunos lugares como en Bolivia, Perú, muy bien, y otros lugares más, también se ha visto infecciones humanas, ¿ok? Que hay que tener muy en cuenta. ¿En qué podemos tener en cuenta de los mamíferos que son importantes para la fascia hepática? ¿Por qué? Porque tienen a la forma juvenil, pero más que todo tienen a la forma adulta. ¿Listo? Pero también se encuentran formas de vida libre. ¿Qué son esas? Son formas del parásito que se encuentran fuera de los hospedadores. ¿Cuáles son estos? El miracidio, y tenemos a las metacercarias. ¿Ok? Esas son las formas de vida libre que no se encuentran junto con su hospedador. ¿Listo? Perfecto. Entonces pasemos enteramente al ciclo biológico, así que vamos a comenzar. Ahí tenemos al ser humano, muy bien, y a los mamíferos, que cumple con un rol de hospedador definitivo. ¿Listo? Donde se encuentra principalmente habituado en este caso el parásito adulto, se encuentra en las vías biliares. ¿Listo? Aquí también, para que no te olvides, ahí está el hospedador intermediario, que es el caracolcito, muy bien, que se lo conoce como la galba truncatula, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como íbamos diciendo, el adulto, ¿dónde se encuentra? En las vías biliares. ¿Listo? Ahora, si tú recuerdas, las vías biliares tienen una conexión con el intestino delgado. ¿Recuerdan? Con la segunda porción del duodeno es por donde, en este caso, salen los ácidos biliares, y junto con ello salen los huevitos del parásito. ¿Ok? Obviamente, ¿por dónde van a salir? Junto con las heces fecales, ¿verdad? Ah, ya, perfecto. Entonces los huevitos salen junto con las heces fecales. ¿Y esto qué es lo que va a suceder? El miracidio que se encuentra dentro del huevito va a salir del huevito por el opérculo, pero mediante un estímulo. ¿Cuál es ese estímulo? Los rayos del sol. ¿Listo? Es decir, en pocas palabras, que tiene un fototropismo positivo. Es decir, que en este caso le apetece lo que es los rayos solares, y por ende sale el miracidio. Tú recuerdas que el miracidio tiene cilios para poder movilizarse, muy bien, en un medio acuático, y necesita mínimo de 8 a 10 horas, muy bien, para poder conseguir a su hospedador intermedio, para poder llegar a su hospedador intermedio, si no se muere. ¿Listo? Entonces el miracidio, ¿qué es lo que hace? Antes de las 8 o 10 horas llega a su hospedador intermediario y lo invade. ¿Cómo lo invade? Por un mecanismo que se lo conoce como la penetración activa, en este caso del miracidio de fasciola hepática, por la cutícula del molusco. ¿Cuál es la cutícula del molusco? Puede ser sus piecitos, que son partes blandas, o puede ser la base de las antenas, muy bien, que son partes blandas también, por donde puede ingresar el miracidio. Una vez ingresado el miracidio, va directamente ¿hacia dónde? Hacia un órgano que se lo llama el hepatopáncreas del caracol, en donde se va a convertir en esporocisto. ¿Listo? Y si tú recuerdas, el esporocisto va a dar lugar a las redias de los 4 tipos, pero además de eso va a dar cercarias. ¿Te acuerdas? Redias tipo 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En donde van a ir dando redias y cercarias. Las más importantes son las cercarias, que van a salir, muy bien, del caracol, van a salir del molusco, y estas, al salir con la ayuda de su colita, muy bien, se va a desprender para convertirse en metacercarias. Se van a enquistar, van a formar una nueva membrana para poder recubrirse del medio ambiente, porque se van a encontrar ¿en dónde? Se van a pegar muchas veces a plantas acuáticas como los berros y como también las totorillas, pero la mayoría se van a encontrar en los bofedales. ¿Qué son los bofedales? Son acúmulos de agua en donde principalmente se van a encontrar flotando. A eso se los conoce como metacercarias flotantes. ¿Listo? Y esto hay que recalcar muy bien, que las metacercarias, que es la forma infectante para el hospedador definitivo, van a ingresar primordialmente por la ingesta de agua contaminada por metacercarias flotantes. ¿Ok? Hasta los mamíferos mayormente se infectan con eso. ¿Listo? Se infectan ingiriendo agua contaminada con metacercarias flotantes. ¿Listo? Y el otro mecanismo secundario, que es en este caso la menos frecuente, es la ingesta de plantas acuáticas como los berros y totorillas. ¿Listo? Una vez la metacercaria ha ingresado dentro del organismo, entonces se va a convertir en una forma juvenil. ¿Ok? Que es la forma juvenil que te dije, es la forma invasiva del parásito, que va a penetrar lo que son las capas del intestino. En pocas palabras, va a empezar a segregar sustancias proteolíticas como la cisteinproteasa, que van a romper esas uniones celulares de los tejidos del estómago,
porque van a pasar la mucosa, la submucosa, la muscular adventicia, van a llegar a la cavidad peritoneal, y al llegar a la cavidad peritoneal lo que va a suceder es que van a volver a ingresar hacia dónde, hacia lo que es el hígado por la cápsula de Lisson, luego el parénquima, hasta llegar hacia las vías biliares. ¿Listo? En las vías biliares, nunca te olvides, se va a convertir en forma adulta. ¿Cómo se va a fijar el adulto? Por sus estructuras dorsales, que se los conoce como espinas dorsales. ¿Listo? En donde van a habitar en ese lugar. Si te das de cuenta, hasta ahí finaliza el ciclo biológico del parásito. Muy bien, ¿cuántos hospedadores necesita? Necesita 2 hospedadores. ¿Listo? Muy bien, detalle importante. Otro detalle que muchas veces van preguntando es la alta especificidad de especie, ¿verdad? Hay una cierta alta especificidad de especie en el hospedador intermediario, pero en el hospedador definitivo, que es el humano y los otros mamíferos, tiene una baja especificidad de especie. ¿Por qué? Porque fíjense, puede llegar al humano, puede llegar al ganado vacuno, ganado ovino, ganado porcino y a cualquier otro mamífero, ¿verdad? Para poder situarse en vías pilas. Entonces, este es un detalle importante. Ok, con eso finalizamos, pero antes de poder irme, ahí te tengo otro meme muy interesante, ¿no? Ahí está ella diciendo: Muy bien, jóvenes, ¿se entendió? Jóvenes, Sí, profesora. Sí, Santi. Sí, ya, ahora sí. profesora. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Muy bien, entonces ya está claro el ciclo biológico. Entonces vamos a pasar. Entonces vamos a pasar a la patología. Según el ciclo biológico, pues una vez que se degrada la capa externa de la metacercaria, va a empezar a migrar la primera fase juvenil, ¿cierto? Esta fase juvenil comienza a migrar y va a ser destrucción. De tal manera que los primeros que van a salir también a defendernos, porque es un antígeno, pues van a ser los eosinófilos. Usualmente, ¿cuántos eosinófilos contamos en sangre periférica, chicos? A ver, ¿recuerda? ¿Cuántos eosinófilos puede haber en un flotín sanguíneo? A ver, ¿no recuerda? Es de 3 a 5. En el caso de fasciola hepática, en el frotis podemos leer 30, 40, 50 eosinófilos. Entonces eso clínicamente nos está diciendo de que hay alguna destrucción, alguna invasión por algún antígeno que está ocasionando que nuestros eosinófilos se eleven, ¿no? Lo mismo que hace que produzca una toxicidad y la migración. Bueno, ya en el video les he explicado bien cómo ingresa a través inflama el epiplo mayor, lo ingresa a la cápsula de Gleason, produciéndole engrosamientos, para que recién pueda llegar al periodo de estado, que es cuando ya está ubicado a nivel del hígado, en los conductos biliares o las vías biliares, y de esta manera adquiere su adultez, ¿no? Esto hace pues que haya un dolor a nivel del hipocondrio derecho. Cuando ya se ubica a nivel ya de las vías biliares, pues ya hay una expoliatriz propia de que va a consumir nuestros nutrientes, la fasciola adulta, ¿no? Produciendo también una obstrucción mecánica, porque no llega una, llegan varias, y puede incluso obstruir el conducto biliar, ¿no? Y no dejar que se secrete la bilis, ¿no? Sí. También produce traumatismo. Recuerde que la fasciola que tenía en su tegumento, que le permitía agarrarse o sujetarse de las vías biliares. A ver, jóvenes. Entonces ventral. No. ¿Se acuerdan que en el tegumento tenía espinas, ¿no? Espina. Púas. Ya, eso hace que haga una acción traumática y irritativa a nivel de la mucosa, de las vías biliares intrahepáticas, ¿no?
produciendo ya todo un problema de exploración, dilatación de estas vías biliares. Entonces, dentro de la epidemiología podemos decir que es una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis, jóvenes? Mediante un animal contagio humano. Claro, ¿no? Entonces, en este caso se dice de que no solamente el hombre es el único que se va a parasitar fasciola, sino todos los mamíferos que puedan consumir esa agua o esas plantitas que están con la fase metacercal. Muchas veces los ganaderos, los que tienen grandes rebaños, pues llevan todos su ganado pues a beber, a pastorear, digamos, y se van a infectar por esos una parasitosis por fasciola, pues trae grandes pérdidas a nivel ganadero. Pues, también hay un problema en cuanto a la recaudación en ingresos de nuestro país cuando hay esta parasitosis digamos que se altera o hay en grandes proporciones, ¿no? Entonces siempre los veterinarios están controlando o haciendo control ganadero para que de esta manera no se continúe con el ciclo biológico. Recuerden que son los huevos que eliminan estos huéspedes también definitivos al agua y de esa manera sigue la cadena epidemiológica. Entonces, si bien es cierto, dice, puede estar viable hasta 3 años, pues en el medio ambiente de alguna manera se tiene que controlar. También hay controles de los caracoles de la familia Linnea que son parte de la naturaleza, bien en los arroyos, en los lagos, ¿vale? Pero que siempre lo están controlando para que no logren contaminarse, ¿no? Digamos, de los miracidios, ¿no? El hombre, del 90 al 95% que nos infectamos somos porque comemos por lo general berro, ¿no? Esos berros contaminados. Entonces, el diagnóstico muchas veces de inicio tiene que ver mucho con el hemograma, la sospecha médica en el caso de los pacientes con fasciola, además de que tienen un dolor a nivel del hipocondrio derecho, que sus pruebas, su hemograma salga con unos eosinófilos demasiado elevados, 30, 40, hasta 50% es mucho, cualquier otra patología no lo causa. Esto es por la migración, ya hemos dicho que es la migración de la fasciola juvenil hasta que se ubique a nivel del hígado en los conductos biliares intrahepáticos. Y también la alteración de las pruebas bioquímicas. ¿Ya han llevado bioquímica? ¿Están llevando bioquímica, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿ya Sí, están llevando profesora, estamos llevando. bioquímica? Ya, entonces, Sí. ¿cuáles son los analitos o cuáles son las pruebas, las sustancias hepáticas que se alteran en el hígado? La bilirrubina. A ver, una, otra vez, otras más que tenga que ver con la función hepática. La bilirrubina, en el caso de fasciola, tendría que estar haciendo obstrucción para que la bilirrubina no me abuela y de esa manera esté causando problemas. Pero hay otras pruebas que ayudan también al diagnóstico de función hepática. ¿Cuál sería? ¿La fosfatasa alcalina? Claro, la TGO y la TGP, ¿sí, no? Además de la fosfatasa alcalina, también son las Oye, chicos, están llevando bioquímica. Transaminasas. Las transaminasas, la TGO, la saracética y la piruvato, la TGP. Muy bien, estos analitos cuando vuelan también le ayudan al clínico, ¿no? Además de que le haga pruebas discográficas. Muy bien, nosotros también colaboramos con la prueba micro de parasitología, ¿no? El coproparasitológico, pues en el examen directo, ¿qué voy a ver? Este huevo grande, ¿cierto? Que tiene un opérculo, que tiene cáscara, que lo envuelve y tiene sus glándulas vitelosas. Es uno de los huevos más pesados. Entonces, por lo tanto, yo debería hacer un método de concentración en copa de lumbrera. Yo haría un método de flotación. A ver, jóvenes, ¿haría método de flotación? No, no conviene. Muy No, grande. es muy grande, muy pesado, su densidad es muy alta, no va a flotar nunca, ¿no? Ni siquiera de FAUS haría. Pero sí haría un método de sedimentación en copa rápido, ¿no? Llamado método de copa en lumbrera. También hay pruebas serológicas, sí, hay pruebas serológicas. El famoso ARCO2, que es una prueba por electroforesia, o ELISA para fasciolasis, ¿no? O sea, también se puede hacer. Sobre todo cuando ya está a nivel de las vías biliares, si no encontramos los huevos, el médico también puede pedir pruebas
serológicas, los ELISA para fasciola y le va a dar positivo, porque recuerden que el parásito está en el tejido y hay respuesta de anticuerpo. También termorreacción y la laparoscopía. La prevención puede ser el control del ganado, que no esté parasitado, porque si está parasitado igual que nosotros, pues va a eliminar los huevos y va a caer al agua y se va a comenzar a hacer el ciclo biológico. Entonces, tratar a todos a los animales parasitados para que tampoco nosotros nos contaminemos. De esa manera, las metacercarias no van a estar en los berros que nosotros consumimos. Y si no, pues si solemos consumir berros, pues que sean de aguas que estén libres de estas metacercarias, ¿no? 2, no beber agua de arroyos, porque también pueden haber las metacercarias flotantes que decía en el video, ¿no? Y si no, consumir berros de viveros, ¿no? Que están libres de metacercaria. Y el tratamiento hasta ahora sigue siendo Praziquantel, que es para todos de los trematodes también, los cestodes, ¿no? Y en el caso, pues, el metabolito súrico es el que destruye realmente a la fasciola, tanto adulta como la juvenil. Muy bien, ahora vamos a hablar del paragonismo, que es la duela pulmonar. Y si bien es cierto, ustedes leen muchos libros, entonces habla mucho del paragonismo Wetermani, que es mucho más grande, que no lo tenemos en el Perú. Luego tienen al paragonismo mexicano, que es idéntico al de nosotros, que es el peruviano, solo por epidemiología se le ha puesto nuestra especie peruviano, porque también dentro de la fase juvenil, la capa externa, en el caso de la metacercaria, la membrana que cubre es muy delgada, en el caso peruviano en relación al mexicano. Entonces, este es el adulto, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia con la fasciola? A ver, chicos, morfológicamente. A ver, jóvenes, ¿cuál sería la diferencia con fasciola? A ver, creo que no están en sala. ¿No hay nadie? La ventosa oral, No, acá tiene su ventoseral. La diferencia es que habíamos visto que la fasciola tenía una elevación acá llamada cono cefálico. ¿De acuerdo? Vamos a retroceder. Ahí está. Esto de acá se llamaba cono cefálico y ahí está la ventosa oral, la faringe y los ciegos. En el caso de paragonismo, no tiene cono cefálico. Es totalmente ovalado, ¿no? Totalmente ovalado, pero morfológicamente de estructura son idénticos. Ahí está la ventosa oral, ahí está la faringe, ahí están los ciegos, ahí está la ventosa ventral o acetábula, el cirro, el poro genital, el útero, el ootipo y la glándula de Meissner. Ahí están los ovarios, aparato reproductor femenino, las glándulas vitelógenas, el conducto vitelógeno, ahí está vitelino, todo lo que está debajo, conductos diferentes, están los testículos ramificados, ¿no? Conductos o vasos diferentes, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir del paragonismo? Que es también llamado distomatosis pulmonar, pero que acá el primer huésped sería el caracol, pero el segundo huésped sí son los crustáceos, los cangrejos, por eso en zonas como Cajamarca se consume como ceviche, es uno de los que es el segundo huésped intermediario que alberga la fase infectante llamada metacercaria. Entonces, usualmente no vamos a infectar nosotros, como accidentalmente cuando consumimos estos cangrejos crudos, o los gatos silvestres que también consumen estos cangrejos, ¿no? Entonces, la segunda fase huésped intermediario. Muy bien, entonces aquí tenemos al paragonismo adulto con todas sus estructuras. También va a tener sus tegumentos, va a estar recubierto de púas o espinas, carnoso. También es un poco rojito porque viene del pulmón. Mire, el paragonismo muchas veces, cuando está a nivel pulmonar, como es una estructura
parásito grandecito también mide de 1 a 2 centímetros, entonces va a romper los alveolos, los bronquios y va a producir micros hemorragias. Por eso es que el parásito cuando lo vemos rojito, rojo pardo. Entonces también es un hermafrodita, porque vamos a ver que tiene tanto aparato reproductor femenino y masculino. Sus huevos, como ya hemos dicho, 80 micras, 90 micras de largo por 50 de ancho, va a tener su opérculo. Acá está su opérculo. Ahí bonito. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre un huevo de fasciola y un huevo de paragonismo? A ver, los del jueves que ya vieron los huevitos de tremátodes. A ver, jueves, ¿cuál fue la diferencia para que ustedes sepan que es un huevo de fasciola y un huevo de paragonismo? ¿Nadie? A ver, los que están ahorita en sala, ¿cuál Sería sería la diferencia? A ver, por la sí, dime, forma. dime. Por la forma Mm, sería, doctora. Los dos son avaladitos. El huevo de fasciola no sería de forma elipsoidal y el de No, Paragonimus ovalado. no, los dos son ovalados, miren. Ahí está, es ovalado. Y el otro también es ovalado. ¿Ambos tienen opérculo? Sí. Ambos. El color, creo, profesora. Bueno, podría ser, pero Profesora, no puede ser por el tanto, no contenido. tanto. Por el Eh, lo- contenido. ¿Qué tienen el contenido? En el caso de la fasciola hepática hay una masa vitelina. Y en el caso del tiene un contenido granular. Algo así. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? A ver, los del jueves deben haberle dicho. No contesta ni uno del jueves. A ver, uno del jueves, ¿cuál es la diferencia del huevo fácil? ¿Qué característica tenía el huevo de paragonismo? A ver, Dayana, no tengo a la mano la lista. Díctame un nombre del compañero que está el día jueves. ¿Cómo? Pared gruesa y ondulaciones. No. ¿Cómo va a tener ondulaciones si tiene una cáscara bien delimitada? A ver, Dayana, un apellido del día jueves. A ver, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué característica tenía el huevo? ¿Nadie? A ver, ven acá. ¿Qué cosa sería esto? A ver, los de la sala. ¿Qué sería esto? ¿El opérculo? Este es el opérculo. Este es el opérculo. Claro, y el opérculo también lo tiene fasciola. Primero que el de la fasciola mide 130, 150 micras. Es el doble de tamaño. Es de mide 80. Primero que tiene que tener en cuenta el tamaño. Segundo, miren el opérculo. ¿Le ven esta estructura acá bien pigmentadita? Como sobresaliente. A eso le llamamos hombros. Eso quiere decir que, miren, la cáscara del huevo se interrumpe a este nivel, se engruesa, luego continúa, otra vez se engruesa y luego continúa. Esa característica no tiene el huevo de fasciola. Miren, es continuo. Eso le llamamos engrosamiento, otros le dicen hombritos. Esto es típico, esto deben haberlo visto en la práctica. Ahora, cuando los del martes y miércoles van a ver esto, es el engrosamiento. ¿Ya? Eso nos permite diferenciar al huevo de paragonismo de fasciola, además del tamaño. Pero si uno no lo tiene cerca al otro, puede confundirse, ¿no? Tendría que tenerlo los dos juntitos para saber que uno es más grande que otro. Pero esta morfología del opérculo solo lo tiene paragonismo. Muy bien. Entonces también vamos a hablar que hay miracidios, poroquistes, redias, cercaria, metacercaria. ¿Ya? Esta sería una metacercaria, su cola es chiquita.
No, esta es una cercaria, disculpe, tiene cola, es una esta es una cercaria. Y esta es una metacercaria. Recordemos que las metacercarias ya tienen las ventosas orales, las ventosas ventrales, el ciego. Vamos a ver acá el ciclo biológico. Muy bien, entonces, ¿yo con qué fase me voy a infectar? Con la fase metacercaria. ¿Y dónde voy a encontrar la metacercaria? Acá, en el crustáceo, que es el segundo huésped intermediario. ¿Vamos? Entonces, en las patitas, en la parte blandas, ahí lo vamos a encontrar la metacercaria. Esta va a ingresar por vía digestiva. Una vez que llega al intestino, pues esta capa que cubre la metacercaria se distiende y se va a volver una metacercaria juvenil. ¿Y qué hemos dicho que la fase juvenil que no tenían todavía para ser adulto? A ver, chicos. Jóvenes. Sus órganos reproductores. Claro, todavía no tenían los órganos, claro, no tenían órganos reproductores, por eso le llaman juveniles. Pero es en el momento en que comienza a migrar, entonces sale de las mucosas del intestino y que se va a ir al diafragma, ¿cierto? Y luego para llegar al pulmón, ¿cuál es la capa que cubre el pulmón, que lo protege el pulmón? La pleura. Rompe la pleura y recién ingresa al parénquima pulmonar. Y ahí adquiere su adultez. Quiere decir que le aparecen los aparatos reproductores tanto femeninos como masculinos. Y de esa manera se aparean y comienza a eliminar los huevos. Muchas veces algunos huevos producen tos intensa, eso hace que el paciente expectore y muchas veces como hay ruptura de los capilares, la expectoración sale con sangre, a eso le llamamos hemoptisia. Entonces el paciente expectora y va a eliminar huevos. Si algunos huevos no los llega a expectorar, se quedan haciendo fibrosis a nivel del parénquima pulmonar. Pero a veces, cuando una tose insistentemente, ¿qué sucede? Uno se deglute su expectoración, ¿cierto? Y ¿qué va a pasar al digerir? Pues también vamos a eliminar huevos en las heces. Entonces yo puedo encontrar huevos de paragonismo en las heces de un paciente o también puedo encontrar huevos de paragonismos en el esputo que nos llega del paciente, ¿ya? En esas dos muestras biológicas yo puedo encontrar huevos de paragonismo, tanto de fasciola, disculpe, en el esputo el huevo de paragonismo como en las heces puedo encontrar el huevo paragonismo. Pero este huevito tiene que llegar al agua para que por la luz solar pues se forme el miracidio. Durante unos días sale, libera el miracidio al agua y ya sabemos que en 24 horas va a buscar a su primer huésped. ¿Cuál es el primer huésped? A ver, jóvenes, ¿qué cosa es esto? ¿El caracol? El caracol. Pero acá no es de la familia Arinea, acá es de la familia Aeropyrgus. Muy bien, dentro de él ya sabemos que en el hepatopáncreas se van a formar los esporoquistos, llamados esporocistos también, y luego las redias, y luego de las redias la cercaria. ¿Cuál es la diferencia con la cercaria de fasciola? Es que se acuerda que la fasciola tenía la cola larga, esa tiene la cola chiquita. Y va a buscar a su segundo huésped intermediario, que sería los crustáceos, ¿no? Los camarones, por ejemplo, ¿no? Los cangrejos. Y al ingresar, a nivel de la musculatura se va a transformar, se va a enquistar y se va a formar la meta cercaria y de esa manera va a llegar a nosotros en la fase infectante. ¿Está? Acá no lo hemos podido ver. Dame un ratito para grabado acá. Poderlo jalar. ¿Se escucha? No, docente. Ah, ya. Vamos. Bueno, mientras va esto, vamos a activar esto. Aquí tiene que tener sonido acá.
Ciclo de vida de Paragonimus mexicanus. El ciclo comienza con la presencia del estadio parasitario adulto en el pulmón. En ese sitio anatómico se da la oviposición. ¿Vieron? Acá está el adulto, miren hasta la ventosa ventral, la ventosa, disculpe, oral, faringe, los ciegos, ¿no? La ventosa ventral, aquí está el ovario, los úteros, los testículos. Los huevecillos caen a los bronquiolos y llegan a la laringe. Existen dos formas en las que pueden ser expulsados. La primera es si la persona los deglute y estos salen por las heces. Si la persona expectora, esos se eliminan por el esputo. Los huevecillos deben de caer al agua dulce para embrionar. A las 2 semanas, a través del opérculo, se da la liberación del miracidio. Este es el estado larval ciliado. El miracidio ingresa en el primer hospedero intermediario, el cual es un caracol de la especie Arophrgus costarricensis. Dentro del caracol se desarrolla el esporocisto. Este contiene las redias, y dentro de las redias se encuentran las cercarias. Las cercarias son el estado evolutivo infectante para el segundo hospedero intermediario, que corresponden a cangrejos del río, de los siguientes géneros. Nosotros tenemos a los cangrejos, son de la familia Hippolobacea, de agua dulce, por si acaso. En ocasiones se podrían encontrar cercarias en langostinos o camarón de río. La cercaria se enquista en el cangrejo formando la metacercaria. Este es el estado evolutivo infectante para el ser humano. Ingresa vía oral al consumir carne de cangrejo cruda. Dentro del cuerpo, la metacercaria atraviesa la pared intestinal, se desplaza por el diafragma y llega a la pleura. Por último, al pulmón, donde se establecen y maduran a su estado adulto. Ahí se enquistan en parejas. De esta manera, el ciclo vuelve a empezar. Gracias. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Sí, ok, profe. ya. Cualquier duda me avisan, porque sé que los ciclos son un poco controversiales, pero hay que entenderlos. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces podemos decir que en el tejido pulmonar pues vamos a encontrar al paragonismo. Algunas veces, pocas, pueden irse hasta el cerebro. La mayoría es a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, como huésped definitivo seríamos todos aquellos que consumimos estos cangrejos o estos crustáceos, ¿no? Que es el hombre, y también los gatos silvestres también consumen. Y dentro de los huéspedes intermediarios podemos decir que el primer huésped es el caracol. ¿De qué familia? En el Perú son los Aropyrgus. El segundo huésped son los cangrejos y son de la familia Hippolocera de agua dulce. ¿Ya? Eso es lo que tenemos bastante en Cajamarca. Primeramente Cajamarca es uno de los que tiene paragonimias. Entonces, las manifestaciones clínicas están basadas en que como está en el pulmón, va a depender del número de parásitos para que también se dé la reacción inflamatoria, ¿no? La primera etapa, que es la invasiva, aproximadamente de 2 meses, el fasciolera 3 meses, pues va a ser la invasión intestinal, produciendo de repente algunas diarreas, un malestar general, ¿no? Luego va a migrar, como decía, a nivel del diafragma, teniendo dolores epigástricos, y dolor pleurótico cuando atraviesa ya la pleura, y nonemotora cuando ya se ubica a nivel del parenquima pulmonar. Una vez que ya pasa a la fase invasiva, que es la fase de estado, que es cuando el parásito ya adquiere su adultez, entonces comienza a ser la fase inflamatoria, ¿no? Y la fibrosis, porque el parásito comienza a poner huevos y en ese momento, digamos que encapsula el huevo. No todos son expectorados. Entonces, lo que se acuda produce fibrosis. Y granulomas a cuerpo extraño, porque el parásito es grandecito, es 2 centímetros, ¿no? Entonces, clínicamente, pues el paciente tiene tos persistente, ¿no? Una expectoración con hemoptisis, que quiere decir que va a haber moco con sangre, con células y con los huevos de paragonismo, ¿no? Y raramente suele haber fiebre.
Muchas veces el clínico puede pensar que el paciente está con tuberculosis, ¿no? La tuberculosis también el paciente tose mucho y también tiene expectoración con hemoptisis, también tiene sangre. La diferencia es la fiebre. Los pacientes con tuberculosis cursan con bastantes cuadros febriles. En cambio, en el caso del varonismo son rara vez que tengan fiebre. Entonces, dentro de la patología podemos decir que produce absceso, producto del parásito que ha migrado, hemorragias, microhemorragias realmente, porque hay restricción de los alvéolos cuando pectora y el paciente bota sangre, ¿no? Y fibrosis alrededor de los huevos, aquellos huevos que no terminan de eliminarse a nivel del parénquima pulmonar. El diagnóstico, pues, va a ser la búsqueda del huevito, tanto en las heces como en el esputo. A pesar que son eliminados en las heces, no quiere decir que el parásito vive en la vía digestiva. No, es por deglución del esputo que nosotros podemos eliminarlo en las heces. Usualmente lo deberíamos encontrar en el esputo. Entonces, hacer un examen directo para poder observar el huevito. Aquí está el engrosamiento de la tapa del opérculo, ¿no? Que es lo característico en este tipo de huevo. Y también hay que utilizar una sedimentación rápida porque sigue siendo un huevo pesado, son 80-90 micras de densidad alta. Cuando nuestros resultados son negativos, igual se piden biopsias o placas radiológicas. Entonces el clínico ya tiene un adelanto, un indicio de ante qué tipo de microorganismo está afectando a su pacientito. En una placa radiológica, a ver, ¿qué es lo que se ve? Cuando es un paciente de tuberculosis, ¿qué observa el médico en una placa radiológica? ¿Ya lleva patología, chicos? Sí, ¿Ya qué se observa? En una placa radiológica en un paciente con TBC? ¿Qué manchas. forma? Mancha, pero ¿qué, Cicatriz. qué forma el bacilo de Koch en el pulmón? ¿Qué causa? Lesiones. Fibrosis, Mm, cicatrices, fibrosis. Cavernas, chico, cavernas. La tuberculosis forma cavernas. El que produce granuloma es paragonismo, porque encapsula, produce fibrosis, granuloma, porque encapsula al adulto y encapsula al huevo, pero la tuberculosis produce cavernas. Entonces el clínico cuando ve cavernas sospecha, o sea, está esperando que nosotros el laboratorio le diga positivo, presencia de bacilo de Koch positivo, ¿no? Pero cuando ven granulomas, puede ser cualquier otro organismo, pero también está pensando en paragonismo, ¿no? Hoy en día tenemos pruebas serológicas también, como el ISE, inmunotróforos de inmunodifusión para paragonismo. La prevención es la cocción completa de los congrejos y que mejor se toma un chupe camarón o un chupe cangrejo. Y si va a consumirlo como ceviche crudo, pues hay que tener cuidado de dónde estamos consumiendo estos cangrejos. La eliminación sanitaria de las heces de puto, la molisquicidas, que quiere decir que siempre se están controlando, ambientalistas, los ingenieros, siempre están controlando a los caracoles para que no tengan la fase de redias, de cercarias, de esporoquistas. Y el tratamiento específico que es para esta. Igualito sigue siendo el P53 y el tratamiento SOL, que son los que radican también todos los dermatoides, ¿no? Ahora vamos a hablar del chistosoma. Miren, este es un macho, siempre el macho es más chiquito, ¿se acuerdan que hablábamos? Y la hembrita es esta finita que está acá. ¿La observan? Miren, esta es la ventosa oral, la ventosa ventral. La ventosa oral, la ventosa ventral. Entonces el macho es más robusto, tiene una hendidura llamada canal ginecóforo y es ahí donde la hembra ingresa para ser copulada. Entonces, tenemos tres especies de schistosoma: Manzoni, Haematobium, Japoni. Si yo tengo los tres adultos, ¿puedo diferenciarlos? Sí, chicos. Miren, la capa externa. ¿Qué tenía la capa externa de los trematodes? A ver, chicos, en el tegumento que tenía. ¿Como pincho? Ajá, espúas. Habíamos dicho espinas, espúas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Manzoni, que es que tenemos acá en América, pues van a ver que tiene bien gruesas sus espúas, bien prominentes, ¿no? En el caso de Japonicum, pues estas púas son más delgaditas. Y en el caso de Matobium casi no se observa.
¿eh? Tanto Manzoni como Japonicum son llamados esquistosomiasis intestinal porque la hembra va a poner su huevo en la vena mesentérica del intestino delgado y del intestino grueso. Mientras que en el caso de Schistosoma hematobium, la hembra va a poner sus huevos a nivel de las vénulas vesicales que están a nivel de la vejiga, ¿ya? En la vía urinaria. O sea, acá está la hembrita, miren, flaquita, y este es el machito. Acá está la hembrita, la flaquita, y este es el machito, el grueso. Acá está el machito y está la hembrita. La más flaquita es la hembrita. Entonces acá lo podemos ver, miren, este es el macho, más chico que la hembra. Acá tiene su tegumento espinoso que recubre todo. También la hembrita tiene su tegumento espinoso. Acá tiene la ventosa oral, la ventosa oral, la ventosa ventral, la ventosa ventral. Luego tiene su aparato digestivo, su esófago, su intestino. Igual acá va a tener su aparato digestivo, su esófago y su intestino. La hembra, mucho más grande, 2000 centímetros por 0.4 milímetros, va a presentar su útero lleno de huevos, ovarios, oviductos. Aparato reproductor femenino. El machito más chiquito de 1.5 a 0.5 de diámetro, pues va a tener igual todo su aparato digestivo, su esófago, ciegos, pero va a tener el canal ginecóforo, que hemos dicho, donde se entra la hembra para ser copulada. Además, va a presentar sus conductos o vasodeferentes y sus testículos. Los huevitos los puedo diferenciar, sí. Los más grandes son Manzoni, hematobium, que miden aproximadamente de 120 a 170 micras de diámetro, casi el tamaño de los huevos de fasciola. Tienen una característica, es la espícula. Miren, la espícula en el caso de Manzoni es lateral, en el caso de hematobium es terminal. En el caso de Schistosoma Manzoni hemos dicho que va a ser eliminada en las heces porque la hembra pone los huevos en la vénula mesentérica, el intestino delgado. En el caso de la hematobium, los huevos son grandes igual que en fasciola, pero lo vamos a encontrar en la orina porque la hembra deposita a nivel de las médulas mesentéricas de vesicales que irrigan la vejiga. Y el schistosoma de Manzoni, si es más chiquito, de 70 a 90 micras, apenas tiene una espícula rudimentaria, esta de acá, que apenas se aprecia, ¿no? Igualito el lateral, pero en tamaño más chiquito. ¿Dónde lo voy a encontrar? En la fecha, porque la hembra deposita su huevo en las venas vesicales intestinales. Entonces yo voy a encontrar Manzoni y Japonicum en las heces, y voy a encontrar a hematobio en la orina. Entonces, el ciclo biológico. Entonces, habíamos comentado al inicio de la clase que en el caso de la familia Schistosoma no existían las metacercarias, sino la cercaria, y que la cercaria tenía una colita bifurcada, de ahí el nombre que se llama furcocercaria. Entonces está en el agua, está ahí nadando en el agua. Va a necesitar ingresar por vía cutánea al hombre. Y una vez que ingresa el hombre, se desprende la cola y solo ingresa la parte sólida anterior llamada esquistosómula. Y es esta esquistosómula, ya tiene, miren, parte de lo que es ventosa oral, ventosa ventral y los ciegos. Ingresará por la vía hemática, irá al primer órgano filtrante, que sería el hígado. Y ahí adquiere su adultez, o sea, su dimorfismo sexual. Se vuelve macho o se vuelve hembra. La hembra ingresa al canal ginecóforo, es copulada por el macho, y la hembra es la que migra a las vénulas mesentéricas. En el caso del Manzoni, irá al intestino grueso y los huevos caerán al colon y serán eliminados en las heces. En el caso de hematobium, las hembras irán a las vénulas vesicales, liberarán sus huevos en la vejiga y serán eliminados en la orina. Y en el caso del Schistosoma japonicum, la hembra pondrá sus huevos en las vénulas mesentéricas del intestino delgado, por lo tanto caerá la luz intestinal, ¿no? El duodeno, y será eliminado en las heces. Una hembra puede depositar de 300 a 1000 huevos al día, ¿no? Y los adultos pueden estar circulando en el sistema circulatorio hasta por 5 años. Muy bien, estos huevitos que van a ser eliminados en las heces o en la orina
tienen que llegar al agua. Una vez que llegan al agua, pues ya sabemos que en su interior, ¿qué se forma, chicos, en su interior del huevo? La larva. ¿Cómo se llama? Sí, Mira, sí. Miracidio, el miracidio. Entonces, con la luz solar, ¿qué va a hacer? Se pone miracidio en el huevo, destruye el huevo y lo libera. Tiene cilios, nada, y en 24 horas ingresa a su caracol, ¿no? Que puede ser de la familia Bolinus, de la familia Oncocelaria, la familia Fiololaria, ¿no? Ingresa, ¿y a dónde se va a ir? Al hepato páncreas, y ahí se va a formar los esporocistos. En el caso de schistosoma, estos esporocitos primarios y secundarios se van a convertir automáticamente en cercaria. No van a pasar por radias, sino se van a convertir directamente en cercaria. Y son las cercarias las que van a ser liberadas o van a salir del caracol al agua, llamada furcocercaria porque tiene una cola bifurcada. Y de esa manera ingresará. Pues se le dice la enfermedad del nadador, ¿no? También se dice que la mayoría de los huevos se quedan en la mucosa de los órdenes de la médula mesentérica provocando granulomas. Y que son pocos los que son eliminados. Esta es la furcocercaria, miren, o llamada cercaria, ¿no? Mire, tiene su cola bifurcada, las papilas instructorias y la parte anterior, ¿no? Llamada esquistosómula, pues ya tiene la ventosa oral, la faringe, los ciegos, las glándulas de la ventosa ventral o llamada acetábula. Dicen que esta fase en la mucosectaria no se puede alimentar. Y es esta la que después al ingresar e irse al hígado van a dar la reproducción tanto el dimorfismo, ¿no? Del adulto macho o hembra, ¿no? Utiliza, dice, proteasas para poder ingresar, porque ¿cómo ingresaría la piel, no? Dice que elimina unas glándulas, elimina proteasas. ¿Se acuerdan de las proteasas? ¿Quién también eliminaba proteasas que hacía destrucción a nivel tisular? ¿Se acuerdan? A ver, jóvenes, ¿quiénes más eliminaban la cisteína y proteasa? ¿Se acuerdan? Las amebas histolíticas para poder destruir las mucosas y hacer las úlceras también liberaban cisteína y proteasa. Esta también elimina proteasas para poder romper las mucosas y ingresar a la, a la piel, ¿no? Y agarrar la vía hemática. ¿Cuánto mide una furcocercaria? Aproximadamente 300.000. Muy bien, una de las manifestaciones clínicas podemos decir de que la mayoría son asintomáticos, miren, pero existe una fiebre que recibe el nombre al médico que lo identificó en el estudio de las orinas, que es la llamada fiebre Takayama, ¿no? Es en la fase aguda, cuando recién ingresa la furcocercaria, ¿no? Y comienza a migrar, ¿no? Y va a llegar al hígado. Recuerde que por vía hemática, pues va a llegar al primer órgano de filtro, que sería el hígado, ¿no? Produciendo dolores abdominales, todo diarrea, la eosinofilia es marcada. Eso de acá también tiene que ver, porque recuerdo que el parásito se va a quedar a nivel de las vénulas mesentéricas. ¿Qué podemos decir? Que cuando el parásito pone sus huevos a nivel de la vénula mesentérica, puede producir diarreas sanguinolentas, puede producir fibrosis, granulomas, ¿no? En caso de Schistosoma manzoni producen bastantes pólipos porque produce cuadros de diarreas sanguíneas. ¿Cómo se llamaba la muestra cuando era sanguínea? A disentería. ver si disentería. Entonces, cuando veamos una muestra disentérica, no solamente pensemos en entamoeba histolítica, ¿qué más será? Balantidium coli, no pensemos solamente en Trichuris trichuris. También pensemos en el schistosoma de Manzoni. En el caso de Japonico y Manzoni, producen hipertensión portal, por vía hemática, hematesis y esplenomegalia, porque igual llegan al hígado. Y en el caso del hematobium, como ya a nivel de las vesicales que tienen que ver con la vejiga, puedes producir cistitis, uretritis. Entonces, incluso la uretritis es con hematuria. Muchas veces confundimos infección urinaria, vamos en busca de bacterias, ¿no? Que es el Escherichia coli, que es la más frecuente que produce infecciones urinarias.
pero podemos estar dejando libre, sin el diagnóstico, que podemos estar ante una schistosoma de hematoma. Algunos casos han dicho que han encontrado pocos cáncer a la vejiga. También produce glomerulonefritis, ¿no? Hipertensión pulmonar también. Entonces, la patología va a estar dada en la respuesta que se da a los huevos, porque son los huevos los que tienen que salir por la expectoración, pero muchas veces se quedan en la parénquima pulmonar produciendo granulomas eosinofílicos, que es lo que se ve en las placas, los granulomas, ¿no? Ya que estos huevos secretan proteínas y carbohidratos, ¿no? Activando el TH2. El parásito en sí, cuando migra, pues va a producir microhemorragias, ¿no? Inflamación y hasta fibrosis. Eso no sé. La epidemiología, pues va a tener que ver con aquellas personas que van a tener contacto con el agua. Recuerden que el furcocercaria está en el agua, nadando, ¿no? Entonces, las personas de mayor riesgo son aquellos que hacen pescas, ¿no? Que trabajan o que lavan o tienen contacto con estas aguas. Recuerden que son aguas no con movimiento lento. Y también aquellos niños que se suelen bañar, pues, en estas aguas. Y también estamos acá nosotros. ¿Qué creen que está haciendo este turista ahí? A ver, jóvenes. ¿Está pescando? No, cuando nosotros vamos de paseíto y nos llevan a esas zonas, a veces una catarata bien adentro. Usualmente, ¿qué suelen hacer los turistas? Se bañan, ¿sí? Muchos se dan su chapuzón, ¿no? Y en esas aguas puede haber la meta cercana y va a ingresar por la vía cutánea. O también a veces tenemos la costumbre de poner nuestras manos y tener en contacto con esas aguas, que no sabemos qué tiene y puede ingresar por la. Otros suelen mojarse sus piecitos en el agua. Entonces, esas conductas no debemos tenerlos, sobre todo si no sabemos a qué estamos expuestos o o revisamos a la zona de donde vamos cuáles son las enfermedades frecuentes, ¿no? Recuerden que todo lo que es tropical siempre hay enfermedades malaria, leishmaniasis, ¿no? En este caso, chistosomiasis. Nosotros acá en el Brasil tenemos el chistosoma de Manzoni, por ejemplo, ¿no? Y quien no va al Amazonas, pero no del río, sino en aquellas lagunitas que están, en aquellas cataratas que el agua está estancada ahí. Muy bien, entonces el diagnóstico clínico es primero la historia clínica. Hay que saber si el paciente ha venido en zona endémica, ha estado expuesto hace varias semanas, no es que hoy y mañana detiene la lesión. Luego, clínicamente el médico revisa si no tiene lesiones cutáneas macropopulares, porque por ahí va a ingresar ¿quién? El esquistosómula. Recuerda que la cercaria tiene su colita y tiene ese esquistosómula. Se desprende la colita y lo único que ingresa es el esquistosómula, entonces deja una lesión cutánea al ingresar. Estertoris en etapa aguda, linfoadenopatía, inflaman los ganglios, ¿no? Nosotros, luego a las semanas, le piden el examen de heces o orina. Si es de heces, ¿cuáles son las especies que voy a encontrar? A ver, jóvenes. Jóvenes. ¿Cómo, profesora? Disculpe. ¿Puede repetir la pregunta? No. Si yo encuentro los huevos en las heces, ¿cuáles son las especies que voy a encontrar? Uy, creo que se fueron de la sala. No están. Pues en las heces hemos dicho que vamos a encontrar la especie Manzoni o la especie Japonicum. Y en el caso de la orina vamos a encontrar la especie Hematon, ¿no? Nosotros somos las pruebas gold estándar para el diagnóstico de chistosomiasis. Además, la hemograma, la anemia, la trombocitopenia, la eosinofilia y pruebas serológicas que también ayudan en el diagnóstico de chistosomiasis. Como diagnósticos complementarios pueden pedir una ecografía, ¿no? A nivel de vías, a nivel para ver el hígado, ¿no? Muchas veces toman biopsia de la vejiga y pueden encontrar este huevito.
Si es en la vejiga, ¿qué huevito sería? ¿De qué especie de chistosoma, chicos? A ver, jóvenes. Manzoni. Si es en la vejiga, sería no a hematobium, porque estamos encontrando en la orina y yo estoy tomando una biopsia de vejiga. Entonces sería a hematobium. Solo si yo tomo una biopsia de colon o a nivel de duodeno, voy a encontrar el que puede ser Manzoni o Japonico, ¿cierto? Si yo cojo del colon, será Manzoni, ¿no? Si yo cojo de arriba, de ilion, será Japonico, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde voy a obtener la biopsia, yo puedo decir, ¿no? Acá está. ¿Este huevito de quién sería? A ver, jóvenes, si el espículo está lateral, ¿quién es? Manzoni. Manzoni. Sorry. Si es rudimentaria la espícula, Japonico. Y si es terminal la espícula, aema, tobio. ¿Ya? Entonces hay que tener bien claro eso. A veces nos piden también densidad parasitaria para ver la cantidad de huevos. Muy bien, entonces acá está, este es por lo general, cuando hay infección urinaria, además de hacer un cultivo para bacterias como el Escherichia coli, haremos en el examen directo y vamos a ver los leucocitos, los glóbulos rojos, recuerden que produce bastante hematuria, ¿no? Y ahí vamos a encontrar a este huevito, ¿no? Con su espícula terminal, ¿no? Este es un huevo de citosoma de hematobio, ¿no? 150 micras. ¿Sí? Am, y si es las heces, pues será Manzoni o Japonico. La prevención, pues, agua limpia apropiada para cualquier actividad, hay que tener cuidado con los moluscos, o últimamente trabajan con la glicosamida rocear la glicosamida para que los caracoles estén sanitos, en otras palabras, ¿no? Mucho tiene que ver la epidemiología, la vigilancia epidemiológica, eh, sobre todo prohibir cuando se hace turismos en zonas donde no sabemos qué hay en el agua, preferible no tener contacto con el agua, ¿no? Mejorar las prácticas agrícolas de riego con estas aguas contaminadas y no usarlas, pues, ¿no? Para no tener contacto con ellas. El tratamiento es igual, la praziquantel sigue siendo la dosis para los trematos. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, algo que no le quedó claro? Todo claro, profesora. Todo claro. Entonces, Dayana, como ya está todo claro, ¿va a empezar Profesora, a poner o cómo va a ser? le mandé un mensaje. No, no he visto. Déjame ver un ratito. ¿Eh? A ver, primero para concretar algunas cositas. Ahí está la mayoría. A ver, respóndame porque veo como que no están. Voy a volver a tomar lista, ¿ah? Porque no los escucho. A ver, tenemos a ver, dime, Johnny. Ah, Johnny levantó su manito, pensé que quería conversar. Tenemos los martes, como hoy deberíamos tener práctica, pero estamos atrasaditos por la virtualidad, por el evento, ¿no? Los de mañana, miércoles, tendrán su clase de trematodes normal y corresponde a trematodes. Los del jueves podrían quedarse esta semana más con la profesora Carmen Veró, aunque ya han terminado, dice, ¿no? Pero podrían hacer revisión de pool. Recuerden que la semana 13 voy a tomar examen de pool, de solamente huevitos, que esa parte del examen normal que se da, ¿cómo se llama? De todas las actividades que hemos hecho en el MINTO.
Los del martes, a ver, los que están el martes, ¿tendrán algún inconveniente de mañana asistir de repente a partir de las 11? Para si quiere hacer práctica de recuperación hasta las 12:30. Trematodes es un tema chiquito, no es muy grande. Para que ya la siguiente semana estén todos, ¿no?, redistribuidos según rotación y de esa manera empecemos con artrópodos. Los del grupo del jueves, por favor, háganle recordarle a la profesora Carmen Veró que me tiene que mandar sus notas. A ver, un representante del jueves para que me confirme y los del martes, en caso Dayana. A ver, ¿no hay nadie? Sí, profesora, quedamos que los del jueves, bueno, vamos a llevar nuevamente con la profesora Verao. Y ahí les Claro, hemos recordado, pues. pueden hacer revisión de huevos, de repente, ya que han avanzado trematodes todo. Entonces pueden hacer una revisión, porque después viene el examen solo de huevitos, que lo vamos a hacer después de la teoría. ¿Ya? Como la otra semana es artrópodos. Ahora, Dayana, en cuanto al Ujú. martes, Profesora, todavía voy a estar conversando con mis compañeros para poder coordinar en algo y le estaría confirmando. ya, me avisan si es que pueden mañana. ¿Ya? Profesora, si en todo caso mañana no se puede, ¿qué día podría ser? Podría ser, ¿el lunes tiene en la mañana clase? Sí, profesora. Así tiene. Ya, martes estamos con nosotros nuevamente. Mm, O el martes en la tarde podrían, en la mañana no importa, avanzaría con artrópodos con los que rotan, y en la Ujú. tarde podrían los del martes, los que aún no podría ser, Sí, podría ser. ya, porque podemos quedarnos, ustedes se acoplan y, no sé, hasta las 3 de la tarde, no hay ningún problema. Ujú. Yo el martes no tengo ninguna actividad, puedo quedarme en la universidad, podemos recuperar este trematodes, ¿cierto? Ujú. Ya Sí, también profesora. podría ser una opción. En la mañana avanzamos con los que rotan, avanzamos con artrópodos, normal, Ah, ya, porque después de profesora, mañana. entonces lo que mencionó es que en la semana 13 de esta, la otra, no, de acá a 2 semanas, Estamos ¿no? a 2 semanas. Por eso, en la otra, la que Eh, viene, nivelamos tanto los que no tuvieron tremato desde martes, los del miércoles van a tener normal. Los del jueves ya llevaron, todavía tienen una semana más para revisar sus huevitos, ¿no? sí. Afinar también eso. Nosotros ya hemos tenido repaso. Yo creo que los del martes han tenido casi, los más beneficiados han sido el martes la semana pasada, porque han revisado casi 2 horas, bastante pules. Los del miércoles que han estado conmigo también han revisado bastante pules. Entonces, yo pienso que los del jueves también, pero tendrían una opción más todavía de revisar más, porque como ellos han avanzado con trematos, eso le quita un espacio de tiempo para revisar pules, ¿no? Y la semana 13 después nomás de la teoría, recuerden que ya de ahí solo es artrópodos y son exposiciones, entonces empezamos tempranito y acabamos 9 en puntito. Como están todavía dentro de mi teoría, nos vamos un ratito y dan examen. Y ya, Ah, ya, podrían entonces, dar, porque ya está ajá, en la semana. 13. Ujú. Les tomaría examen de huevo a todos, todo el salón, para que tengan una nota adicional. En el 14 seguimos con artrópodos, porque ya estamos terminando con artrópodos. Y en la semana 15, también después de que terminemos el seminario, pasamos y hacemos el examen final de práctico y ahí queda ya. La semana 16 solo vienen a dar teorías. ¿Por qué? Porque ese mismo día, después que den el examen teórico, yo debo corregir y, si es posible, darle de una vez su promedio. De repente el día miércoles o el mismo martes me queda un ratito, porque después del examen final tenemos unos días nomás para tomar el sustitutorio. Y luego, los que no alcanzan nota con sustitutorio tienen que pagar y pedir el aplazado, ¿no? Dayana, así es, primero el sustitutorio y después aplazado, ¿sí? Sí, profesora. Ya. Entonces, para que puedan pagar y puedan tener derecho al aplazado.
Y recuerda que el aplazado se da y automáticamente se sube al sistema y bueno, si lo logran, espero que sea la mayoría, aprobarán. Y los que no lo logran, ya sabes que se van a verano. ¿Ya? Y eso se sale rapidito. A los días siguientes, nomás consecutivos, se toman los exámenes. No es que después de una semana y 2 semanas, no, no, no. Entonces, para no demorar mucho en los promedios, necesito sacar la tarea académica el 15. Entonces, profesora, en la semana 13 se va a realizar una práctica de pool. En la 15 se estaría tomando el examen Todo, práctico. claro, Y ahí en el vienen todos. 16, claro. Ajá, y en 16 el teórico sería. Nada más que el teórico, cosa que termino el teórico a las 9:30 y normal en media hora yo corrijo el examen, es rapidito, si es de la segunda parte, rapidito y con lo mismo ya tengo la anterior nota que ya han firmado la mayoría, ya tengo la nota ya de tarea académica que la semana ya se supone que la semana anterior ya ya me tienen, o sea, la profesora Beroya tiene que haberme mandado sus últimas notas, porque la semana 16 ya se acabó, solamente es para el examen final, entonces ya tengo la tarea académica. Ahí nomás, ya saben ustedes, multiplican por 3 por 3 por 4 y sale su promedio. Las décimas siempre tengan cuidado de no pensar que está a su favor. A veces el sistema, por alguna razón, las décimas no les alcanza y salen jalados. Entonces no se confíen en las décimas. Igual tienen derecho al sustitutorio aquellos que ya no dieron examen por X motivo, asistencia, no sé, habrán tenido enfermedad, algo. Ya no hay derecho a recuperar nada, ya solamente pasan al sustitutorio para que puedan subir su nota el que desea alguno de sus exámenes desaprobados, ¿no? Si desaprobaron el parcial, podrán subir el parcial. Si desaprobaron el final, podrán dar del final. Si desaprobaron parcial y final, no tienen derecho, se van directo al aplazado. ¿Ya? Entonces eso que quede claro, porque eso es norma, no es que yo lo haya dicho, eso está registrado como norma. ¿Ya? Entonces, por favor, aquellos que han tenido bajito en el parcial, traten de subir en el final, porque si no lo logran, automáticamente se van al aplazado y tienen que hacer su pago. ¿Ya? Entonces él está avisando con tiempo para que, por favor, toman un poquito más de detenimiento, de repente estudiar un poquito más para lograr que sus notas sean aprobatorias. ¿Ya, chicos? Les deseo que quede claro, ¿ya? Para que después no digan, traten de no faltar, todo va en su contra, sus inasistencias, hace que su tarea académica sea baja. Todo suma, cumpla con sus posiciones, cumpla con sus... Para eso tienen notas adicionales para su tarea académica. Su monografía que están exponiendo, sus casos clínicos que están exponiendo, todo eso suma, porque recuerden que en el examen, el primer examen parcial práctico, están bien bajos, ¿ya? ¿No? Para que de repente ahora con el examen de punto, y si no con el examen final, además de venir los parásitos adultos que hemos visto de todos los helmintos y de los artrópodos, viene también muestra fresca, o sea, vuelve a venir cualquiera de los huevos, quistes, la parte protozoario puede venir, porque ya es lo final, ya tienen que conocer el curso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, chicos, antes de pasar a la tarea, a la exposición de casos clínicos? Van a exponer casos clínicos, ¿no, Dayana? Sí, profesora. Ya, ok. A ver, chicos, ¿alguna consulta, algo que no les haya quedado claro? Si hay algo que mejorar, también me dicen, de repente ajustamos algo. Recuerden que de todas maneras tienen que traer algún material, por favor pidan, aunque sea por ahí que le regalen ya, lo que sea, y vamos a hacer en la semana 12 posiblemente, si la otra semana con lo que traigan hay que comenzar a filtrar y hay que comenzar a hacer los pulsitos para que dejen y para que sus nuevos compañeros también tengan que gastar, así como yo les proporcione todas las prácticas, material para que trabajen, para que revisen. De esa manera también, si no, imagínate, solo gastamos y chicos no reponemos. Entonces, de alguna manera vamos reponiendo lo que vamos gastando. Yo creo que hasta ahora todos los grupos han tenido material para practicar. No sé si algún grupo no lo ha tenido, pero los martes, material biológico para repasar ha tenido. Los miércoles también ha tenido material biológico para repasar. Y como ustedes rotan, no hay ningún problema porque se vuelve a revisar lo mismo. A los que por algún motivo no revisaron algún, no sé,
alguna identificación, al rotar de grupo, como se vuelve a revisar, son pools, se vuelve a, digamos, a identificar, ¿no? A ver, Obregón, ¿alguna pregunta? No, profesora. Todo concreto, todo bien. A ver, Palacios, ¿alguna pregunta? No, profesora. Todo concreto. Guamanyayi, ¿alguna pregunta? Yayi. Bueno, voy a ir llamando y si no me contesta le pondré falta, pues porque no está. Guillén, ¿alguna pregunta? No, docente. Todo bien. Guamán, ¿alguna pregunta? No, profesora. Todo correcto. A ver. Vázquez Dongo, ¿alguna pregunta? No, profesora. Ok. Malky, ¿alguna pregunta? No, profesora. Todo bien. Ok. Muy bien. Yo creo que ya la mayoría que le he preguntado son representantes de de la mayoría. Ya, Dayana, que pueden compartir y comenzar a hacer la presentación de los casos, salvo alguna otra pregunta pendiente. Dayana, Sí, profesora, ahí les comento a mis compañeros. ya, por fin, que empiecen, hija, ya, si no nos va a ganar la hora.